Señor, una vez más estamos delante de tu presencia para pedirte que en tu misericordia, Señor, tú tomes a este torpe hombre, Señor, para que tú seas glorificado en su vida y en la vida de los que le escuchan, Señor. Que tu palabra venga a nosotros para hacer aquello que tenga que hacer y que tu gloria se manifieste en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos no tan solo a escuchar, sino a aprender lo que tu Espíritu Santo quiera enseñarnos en este día. Y damos gracias a ti, oh Dios Padre, en el nombre de aquel que dio su vida por nosotros. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén. Amén. Bueno, estamos, no sé si está preparado la segunda columna en la que estamos basándonos nuestros 4 pilares, que es el conocimiento de la palabra de Dios. Y estamos en esta parte todavía de la introducción en la que desde la plataforma en la que hoy voy a hablar nos vamos a ir a lanzar más adelante a 2 de Timoteo y después a la otra parte del mismo capítulo 3 de 2 de Timoteo, en el cual pues creo que nos insta a todos a conocer la palabra de Dios. En esta mañana quiero ir al primer capítulo de 2 de Timoteo, al capítulo 12 y versículo de 12, 13 y 14. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos de 12 al 14. Porque pienso que es importante el poder hablar de una manera correcta acerca de la palabra de Dios y de lo que la palabra de Dios nos enseña y de la importancia y de lo que es el conocer la palabra de Dios. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos del 12 al 14. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oístes, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. La verdad es que vamos a intentar matizar un poquito este versículo, porque Pablo ahora mismo, cuando está escribiendo esta carta, va a ser su última carta. La está dirigiendo a su fiel discípulo Timoteo. Está dirigiéndola a todos aquellos que, a más de Timoteo, quieren llegar a ser obispos, quieren llegar a ser pastores, quieren llegar a ser un servidor de Cristo, un maestro. Es una carta de instrucción, pero después de esta carta ya no habrá más cartas de Pablo. Su fin se estaba acercando. Pablo tuvo un montón de discípulos, un montón de personas que le acompañaron, que estuvieron con él, y ahora en un momento determinado, en la prisión, está abandonado por muchos, parece que está solo, custodiado por un guardia pretoriano, que generalmente se cogían a la mano una cadena al prisionero, y donde iba el prisionero, en la prisión donde iba el guardia pretoriano, el prisionero tenía que ir, ¿no? Entonces, él podía sentirse solo, como muchas veces tú y yo nos podemos sentirse solos, pero ¿sabes una cosa? Pablo jamás se sintió solo. ¿Por qué? Porque tuvo una experiencia tan poderosa con Jesús que transformó su vida y lo hizo ser un seguidor suyo. Pero ¿sabes una cosa? Esa experiencia tan poderosa que tuvo Pablo es la misma que hemos tenido nosotros. Nos ha cambiado, nos ha transformado y nos ha hecho sus hijos, hijos de Dios. Muchas veces me gusta mirar lo que significan los nombres de las personas de las cuales a lo mejor voy a hablar, y me gusta, y más bien me encanta, el significado de Timoteo. Yo no sé si alguno de vosotros lo sabe, pero significa de 2 a 3 cosas. La primera, el que honra a Dios, o aquel que ama a Dios. Qué bonito, ¿no? Y a pesar de eso, yo me pregunto, ostras,
siempre los nombres, cuando a una persona, los judíos tenían costumbre de ponerles nombres que hablaran de la actitud de la persona que iba a ser, ¿no? Pero lo que yo no me cuesta imaginar cómo yo puedo poner un nombre a un niño y que ese niño vaya creciendo honrando el nombre que tiene. No sé si me estáis cogiendo. ¿Sí? Vale. Entonces yo me pregunto, claro, cada vez que sus padres o su madre llamara a Timoteo, Timoteo en su mente estaría entendiendo el que honra a Dios o el que ama a Dios. Entonces, claro, si todo el rato tengo que honrar a Dios, tengo que amar a Dios. El efecto de la palabra, ¿no? de lo que significaba, estaba haciendo ya mella en su vida para que un día, por la enseñanza de la palabra de su abuela y de su madre, llegara a conocer después a Pablo, que unos siembran, otros riegan, pero el crecimiento lo hace el Espíritu Santo. Y vemos la transformación de Timoteo por medio de la palabra de Dios. ¿Os imagináis lo poderosa que es la palabra de Dios, que enseña a un niño, que se convierte en un adolescente, que después viene un hombre, que predica la misma palabra de Dios, y entonces el efecto que produce en ese adolescente, en ese joven, es que llega a experimentar la salvación y la vida eterna? ¿Os imagináis lo importante que es enseñar la palabra, transmitir la palabra? Porque la palabra es poderosa para salvar las vidas de aquellas personas que amamos por el don del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que toca, pero la palabra es la semilla implantada que todos nosotros debemos transmitir a las personas que amamos y a las personas que no amamos. Claro, mira, estos versículos 12, 13 y 14, el versículo 12 me habla de promesas de Dios, y el 13 y 14 me habla de que son mandamientos de Dios. Y me gustaría mirar cómo se siente Pablo. Y para ello yo tengo que leer, ¿no? Dice que está padeciendo, que no se avergüenza, de que él sabe lo que ha creído. Y mira, dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído. Pablo estaba padeciendo, pero no se avergonzaba. Pablo, hermanos, estaba sufriendo. El hombre imbatible, el hombre duro, el hombre lleno del Espíritu Santo, el hombre que cuando corregía iba cara a cara y se confrontaba con la palabra de Dios a aquellos que erraban, ahora está sufriendo. Pero lo más curioso de todo esto es que no está sufriendo porque está preso. Está sufriendo por Timoteo. Está sufriendo por aquellos pastores y líderes que él había levantado. Por aquellos que se iban a levantar. Por el testimonio de aquellos que él había levantado. Porque venían tiempos difíciles, tiempos oscuros, en que la iglesia iba a ser perseguida a muerte. Pablo también sabe que enfrentarán muchos de ellos envidias, celos, que contenderán con ellos con la misma palabra de Dios, que intentarán meter en la correcta doctrina mitos y fábulas de hombres, que muchos otros hombres serán desertores de la fe, apóstatas de la palabra, personas que intentarán dividir las congregaciones, lobos que vendrán disfrazados de ovejas, personas y hermanos tal vez insolentes, ingratos y calumniadores, y a todo esto se iba a enfrentar a esa generación que Pablo había formado. Eso es lo que verdaderamente le preocupaba. ¿Sabes? No le preocupaba estar en una cárcel a oscuras, no le preocupaba pasar hambre, no le preocupaba pasar dolor, le preocupaba el amor que Pablo sentía hacia aquellos a los cuales había enseñado. Y yo me pregunto, ¿amamos de esa manera? ¿Enseñamos de esa manera? ¿Amamos de esa manera que produce dolor cuando un hermano o una hermana se desvía de los caminos de Dios, que se aparta del camino correcto? Y en ese tiempo duro y difícil de Pablo, también por la cuestión de estar preso, de
tal vez de ser malnutrido y de otras muchas cosas que una persona puede llegar a sufrir cuando está en una especie de calabozo, en la cual los calabozos romanos había una claraboya en la parte de arriba en la cual entraba luz y ya está. Lo curioso es que Pablo, en medio de esa dificultad, de ese dolor que él podía experimentar en todos los aspectos y ámbitos, Pablo reconocía una cosa: la fidelidad de Dios. Dios con él siempre había sido fiel. ¿Sabes? Dios, si tú eres un hijo de Dios, Dios contigo siempre ha sido fiel. Pero tú y yo muchas veces no hemos sido fieles. Pero Dios siempre sigue siendo fiel. Es motivo de dar gracias a Dios. Pero ¿cómo sé que Dios siempre es fiel? Porque su palabra me lo muestra, porque su palabra me lo dice. ¿Ves la importancia de conocer la palabra de Dios? Yo conozco la palabra y sé que Dios es fiel. A pesar de las angustias, del sufrimiento, de mi condena a muerte, Dios siempre es fiel. Qué importante es conocer las Escrituras para saber que Dios es poderoso para guardarnos en cualquier circunstancia. Creemos esto, ¿no? Que Dios nos puede guardar en cualquier circunstancia, amén, ¿no? Y si no nos guarda, amén igualmente, ¿no? Oh, qué mal vamos. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Ahora, tal vez a lo mejor nos imaginamos a Pablo, ¿no? Está ahí preso, a lo mejor come mal, es terrible, ¿no? El estado de estar en una habitación a oscuras muchas veces, con un agujero en el suelo donde tienes que hacer ahí todas tus necesidades fisiológicas, ¿no? ¿Tú te imaginas esto? Yo me imagino, a lo mejor, o te puedes imaginar a Pablo que estaría llorando, a lo mejor desesperado, a lo mejor clamando a Dios por su liberación, a lo mejor haciendo tratos con Dios como muchas veces tú y yo hacemos. Señor, si tú me sacas de aquí, yo prometo llevar tu evangelio hasta lo último de la tierra. Señor, si tú me sacas de aquí, yo haré todo esto. Pero ¿sabes una cosa? No hay nada en tu vida y en mi vida que pase sin el consentimiento de Dios. Hoy estoy espeso, perdonar, ¿eh? Porque Pablo sabe que si él vive, vive para Dios. Y que si él muere, muere para Dios. Ya sea que vivamos o muramos, de Dios somos cada uno de nosotros. Pablo sabía eso. Pablo, preso en una mazmorra fría, incómoda, no penséis que tuviera un colchón. A lo mejor si era muy afortunado, había un montón de paja o de heno ahí donde se podía acostar. Si no, tenía que dormir en el suelo. O sea que, imaginaos. Pero había algo curioso, que Pablo estaba feliz de dar y de estar ahí. Y me pregunto, Pablo, ¿pero por qué estás feliz? ¿Por qué estás feliz? Mira, a ciertos presos, sobre todo los presos romanos, los custodiaba siempre una guardia pretoriana, es decir, la guardia pretoriana era, por decirlo, la fuerza armada más prestigiosa de élite que tenía Roma. Era la guardia que protegía al César. Y Pablo estaba custodiado por un guardia pretoriano. Generalmente los cambios se hacían cada 6 horas. Cada 6 horas entraba un nuevo guardia que se ataba a una cadena con la cual Pablo estaba cogido. Y ahí estaba. Y yo me imagino que más de un guardia le preguntaría, ¿y tú por qué estás aquí? Imaginaos qué diría Pablo. Yo, sin conocer la profundidad de la palabra, yo diría, mira, es que estoy aquí porque estoy metido injustamente, han hecho falsas acusaciones y esto es una injusticia. Por favor, si puedes hablar por mí a César o puedes hacer algo para que pueda salir, porque es que ni los acusadores que me acusaron están aquí. Esto es una injusticia. Pero esto no fue el caso de Pablo.
Tal vez podría ser nuestro caso. Pero el caso de Pablo, porque amaba y conocía la palabra, estoy seguro, esto es versión Ramón, que tal vez le contestaría, estoy preso por causa de Jesucristo. Y entonces empezaría a predicar el Evangelio de Jesucristo, de cómo él había sido confrontado con la palabra, con el verbo de Dios, camino a Damasco para matar a aquellos que seguían a Jesucristo. Y que desde ese momento su vida entera cambió. No estaría llorando por su libertad, estaría hablando de las buenas nuevas de salvación. Y es que cuando nuestra vida se centra en la palabra de Dios y en lo que la palabra de Dios quiere hacer en nosotros y se centra en Dios, toda nuestra vida es transformada, toda nuestra vida es cambiada. No podemos desconocer la palabra de Dios. Tenemos que amar la palabra de Dios. ¿Y qué pasó, hermanos? Cuando alguien no se mira a sí mismo, no se mira a sí mismo su condición caótica de estar preso en una cárcel, no se mira sus circunstancias, como muchas veces hacemos todos, nos miramos a nosotros mismos, miramos nuestras circunstancias. ¿Qué es lo que hace Pablo? Mira a Cristo y predica el Evangelio. Y como consecuencia de predicar el Evangelio, ¡wow!, muchos pretorianos empiezan a creer en Cristo y a ser seguidores de Jesús. Hay una transformación, no está llorando por su libertad, hermanos, como muchas veces lloramos nosotros por muchas cosas que vienen a nuestra vida. Él está contento y alegre porque está predicando el Evangelio y la guardia pretoriana se está convirtiendo. Y la casa de César, ya no es la guardia pretoriana, ya son sirvientes, ya son hombres, ya son esclavos, ya son hombres libres, hombres esclavos, senadores que empiezan a conocer la palabra de Dios y a convertirse en la casa de César. Ahora puedes pensar, ¿pero cómo sabes eso? Por la palabra de Dios. Mira, Filipenses 1, 12 al 13. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. En todo el pretorio, o sea, toda la guardia pretoriana sabía quién era Pablo. Toda la guardia pretoriana había conocido que hay un Jesús que salva y transforma las vidas. La casa de César, como he dicho antes, conocía de ese Jesús. Es increíble esto, ¿no? Cómo en medio tal vez de una circunstancia horrorosa, todo está transformado para que Dios sea glorificado. Claro, cuando tú y yo estamos en el hoyo de la desesperación, en la enfermedad y en la angustia, nos estamos mirando a nosotros mismos, no estamos mirando a Dios. No estamos mirando lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Porque Dios puede salvar a través de nosotros. No quiero decir que nosotros salvemos, no. La salvación es de Cristo. Pero nosotros sí podemos llegar a ser ese instrumento en las manos de Dios para que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Filipenses 4:22. Todos los santos os saludan, y en especial los de la casa de César. ¿Habéis visto el cambio? Pablo preso predica, enseña la palabra, no llora, no gime, le importa si come bien o no come. Lo que es importante es Cristo y Cristo resucitado. El Cristo que transforma vidas, el Cristo que transforma corazones. Y cuando Él hace todo eso, el imperio romano se estaba tambaleando. Ya sabéis lo que hizo César más adelante, ¿no? Incendió Roma y acusó a los cristianos de haberlas incendiado, lo cual hizo que hubiera una persecución contra todos los cristianos, incluidos contra parte de la guardia pretoriana que murieron. Visto esto, podemos preguntar, ¿en quién ponemos nosotros la confianza? ¿En quién pones tú la confianza? ¿En quién pongo yo mi confianza?
Nos decimos cristianos y seguidores de Cristo. Y muchas veces tenemos que saber en quién he puesto yo la confianza. Cuando yo tengo un problema, acudo a Dios para que me saque del apuro en el cual estoy. El 99% de los que estamos aquí lo hemos hecho, ¿verdad? No. Tenemos un apuro y acudimos a Dios. Pero lo que Pablo hace es todo lo contrario. No importa que le iban a matar, no le importa que en su muerte él sabía que o podía morir. Generalmente, yo creo que él estaría seguro que moriría decapitado por ser ciudadano romano, pero no le importaba nada de eso. Lo único que le importaba es Cristo, la palabra que yo aprendí, la palabra transmitida por Jesús a mi vida, que yo la pueda dar a otros para que puedan llegar a ser salvos. Esa es nuestra vida, hermanos. No es casarnos, no es tener hijos, no es tener un buen trabajo, no es tener una vida de color de rosa. Nuestra vida es Cristo y tiene que ser Cristo. Y estamos en un tiempo en que tenemos que decidir, porque los tiempos que van a venir van a ser peores. Y en estos tiempos peores, el mundo va a intentar engañarnos y llevarnos a sus filas. Por eso tenemos que saber en quién hemos creído. Tienes que saber en quién has creído, que es poderoso para guardarte y para guardarme a mí. Y para ello necesito conocer la palabra, enamorarme de la palabra, vivir la palabra. La muerte de Pablo fue la semilla implantada para que muchos, por su testimonio, creyeran en Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Por amor a Cristo, por amor a la palabra de Dios. Y a él no le importaba. Haciendo este bosquejo, yo me imaginaba, ¿no? A Pablo pensando, ¿me podrá sacar de aquí Dios? Aunque yo creo que él sabía que no le iba a sacar. Que como él había hecho, él tenía que padecer mucho por causa de Cristo. Y yo estaba pensando, Pablo conocía muy bien la palabra. ¿Qué recordaría de la palabra que le diera ánimos para estar ahí? Y entonces yo me acordaba de Ananías, Misael y Azarías. ¿Los conocéis? ¿Sí? Yo por sus nombres hebreos casi no los conozco. Yo más bien los conozco por sus nombres que Nabucodonosor le puso, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? Pero fijaos que Ananías, Misael y Azarías, la respuesta que dan. Vamos a leerla. Nabucodonosor les dice a ellos, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que se ha hecho? Porque si no la adorarais, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre? ¿Qué responderíamos a eso? A lo mejor una respuesta nuestra sería, bueno, el Señor puede librarnos, aleluya. Visión positiva. Pero esa visión positiva es irreal, hermanos. Eso es lo que nos enseña el mundo, la psicología barata, el humanismo y hasta el espiritismo. Pero la palabra de Dios, cuando tú y yo conocemos la palabra de Dios, nuestros pies están asentados al suelo y al conocer la palabra de Dios sabemos, como ellos dijeron, Dios puede librarnos, gloria a Dios. Pero si morimos, gloria a Dios. Eso es tener los pies en el suelo. Lo otro es vivir en el mundo de los elefantes voladores. Voy a seguir con la palabra.
Porque si no lo adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Estáis viendo la amenaza que le hace Nabucodonosor? La psicología barata que está diciendo, tu Dios no te va a librar. Es la misma psicología que el mundo hace con muchos de nosotros y que nos dice, tu Dios no te va a librar. Pero tú puedes responder como ellos. Mi Dios me puede librar, gloria a Dios. Y si no lo hace, gloria a Dios también. Porque yo le pertenezco a Él, no pertenezco a este sistema, no pertenezco a este mundo. Sadrach, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librarás. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Caray. Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Claro, si me libra y vivo, gloria a Dios, y si muero, también, gloria a Dios, porque me ha librado de su mano. ¿Entendéis? Y si no es así, si yo muero ahí en ese horno, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos esa estatua que tú has levantado. Hombres de Dios. Esta generación necesita hombres y mujeres de Dios. No necesitan personas que vengan los domingos o que vengan un jueves a la iglesia. Esta generación necesita hombres y mujeres de Dios, que amen la palabra de Dios y que sirvan a Dios con todo su corazón. Hermanos, yo sé en quién he creído. ¿Tú sabes quién has creído? ¿En quién has creído? Pues ya es suficiente. Que el Señor nos bendiga.